¿Qué tal amigos? Mi nombre es Emilio Acosta, soy miembro de Venezuela Provincial y este es Top 10 donde estudiamos la historia tanto de un lado como del otro del charco del mundo hispánico en general. Y bueno, hoy tenemos un Top 10 muy interesante y diferente como lo es Top 10 fenómenos sobrenaturales y rarezas en época hispánica, basado en mi libro Crónicas sobrenaturales del Imperio Español, rarezas, misterios y fenómenos paranormales, el cual es un compendio de las crónicas más sorprendentes durante la época virreinal, un arduo trabajo de investigación en archivos documentales y crónicas de la monarquía hispánica, que por cierto fue prologado por el historiador de la Universidad de Sevilla, Antonio Moreno Ruiz, y el epílogo está a cargo del catedrático de la Universidad de La Laguna, don Manuel Hernández González. Y bueno, en este top 10 estaremos hablando de todos esos fenómenos sobrenaturales y anatómicos humanos que recoge pues las crónicas y la documentación de la época y que yo también cito en mi libro, ¿no? Los 10 casos, pues vamos a decir lo más interesante y que pueden llamar la atención, una selección que propia, ¿no? De este eh, libro que escribí el año pasado. Así que bueno, empezamos este top 10 y en el número uno tenemos un caso que llama mucho la atención, ¿no? Una ternera que apareció en el virreinato de la Nueva Granada en el año de 1803, ¿no? Cuando ocurre un descubrimiento que levanta, pues hay que decirlo, la curiosidad en la población y el temor al mismo tiempo. Se trataba pues de una rareza anatómica animal, específicamente, como dije anteriormente, una ternera que nació nada más y nada menos que con 5 patas, ¿no? Y bueno, en fecha del 20 de junio de 1803, en Santa Fe de Bogotá, esta ternera fue comprada por el contador mayor del Tribunal de Cuentas de la Real Audiencia de Santa Fe de Bogotá, Martín de Urdaneta y Tronconis, quien curiosamente es tío del maravino y futuro general secesionista Rafael Urdaneta, ¿no? Bueno, su tío será el mismo que lo trae a Bogotá al siguiente año de 1804 para que amplíe su formación intelectual. Y bueno, Martín Urdaneta redactó un informe sobre este vacuno de 5 patas para la corte en Madrid, para ver si podía pues pasar a formar parte de la real colección de historia natural que tenían los reyes de España en la capital del imperio, ¿no? Y bueno, el informe se encuentra en el Archivo General de Indias en Sevilla, en la sección MIP de estampas, 17, número 115, donde se cita lo siguiente, que nació con la particularidad de tener una mano en el espinazo que le nace entre las dos paletas y le cuelga al lado derecho. Cerramos comillas. Bueno, Urdaneta pensó que este animal sería digno de estar, como dije, en la colección de monstruosidades y anomalías teratológicas humanas del Real Gabinete de Historia Natural en Madrid. Así que bueno, ordena hacerle un dibujo al animal y lo remite a Madrid mientras buscaba una forma idónea y la oportunidad de enviar el animal hasta España sin que pasara riesgos eh, físicos durante el viaje, ¿no? Y bueno, el dibujo animal se puede consultar en el Archivo General de Indias en Sevilla bajo el nombre de Diseño de una ternera anormal con 5 patas, nacida el 20 de junio de 1803 en Santa Fe. Así pueden encontrarlo en el Archivo General de Indias de forma online o en línea, ¿no? Bueno, vamos con el número 2 y bueno, también es otra rareza anatómica o anomalías congénitas, ¿no? De la época virreinal y bueno, hay que decirlo, en aquella época mucha gente pensaba que estas anomalías congénitas eran fenómenos productos de la voluntad de Dios, ¿no? Que también se llegaba a afirmar que era un mal presagio, ¿no? Y se solían relacionar con los acontecimientos políticos como la muerte de un rey o las revueltas armadas, ¿no? Etcétera. Podía dársele a muchas interpretaciones. Bueno, y todos castigos divinos, hay que decirlo de esa manera. Y en 1793 aparece un caso, pues, de malformación monstruosa que fue publicado en el periódico del Virreinato de la Nueva España, La Gaceta, ¿no? La Gaceta de México. Y se trataba del nacimiento de unas siamesas en Oaxaca, que eran hijas de una parda de 23 años de nombre Josefa Natarén. Su apodo era Pico, ¿no? Siendo, hay que decirlo, una mujer de etnia indígena y también mujer de otro indígena llamado Hilario Avendaño, ¿no? Y bueno, la reseña que hace la Gaceta de México del año 1793 cita lo siguiente.
Un monstruo bicorpio compuesto de dos hembritas unidas por los pechos, desde las clavículas hasta el ombligo, ambas completamente perfectas, salvo la mano izquierda de la una, que a la parte interna del pulgar en la primera falange se articula otro dedo con dos falanges, la longitud de ambas igual de 17 pulgadas y tres líneas, la cuerda umbilical única, aunque ancha y más gruesa que larga. Cerramos comillas, ¿no? O sea, un caso que para la época mucha gente del vulgo, por llamarlo de alguna manera, pues no tenían la explicación, ¿no? Y bueno, al parecer las niñitas sobrevivieron unas horas, ya que la noticia señala que pudo recibir el bautismo, ¿no? Algo sumamente importante en las creencias cristianas de la época, ya que de esa manera se purificaba el alma, ¿no? Y bueno, un pintor local hizo una ilustración exacta de las siamesas que fue remitido junto a un informe a España. Y lo podemos observar en el Archivo General de Indias en Sevilla con el nombre de grabado de un ser humano bicorpóreo, compuesto por dos hembritas unidas por los pechos desde las clavículas hasta el ombligo, que lo podemos observar en imagen, ¿no? Bueno, cita el informe que los cuerpos de los neonatos fueron conservados embalsamados, ¿no? A la vista del público en la casa del bachiller Don Juan de Figueroa, que era el facultativo que practicó todas estas operaciones y examinar el cuerpo de las siamesas. Así que bueno, simplemente era un caso de unas siamesas, ¿no? Algo que hoy en día pues ya la ciencia lo ha estudiado profundamente. Vamos con el número 3 de este top 10. Recordamos que este top 10 no tiene ningún orden, digamos, de significación, simplemente es al azar, ¿no? La escogencia de estos 10 casos, de este top 10 que lo podéis encontrar en mi libro Crónicas Sobrenaturales del Imperio Español, que se encuentra a la venta en Amazon. Así que bueno, este top 3, en este top 3 o número 3 hay un caso que ocurrió, ¿no? Y muy llamativo en lo que es el actual Venezuela, el territorio del actual Venezuela, que dejaron constancia los cronistas de Indias, como fue el padre jesuita José Casani en Cumaná y del padre Francisco Caulín en el río Unare, ¿no? En el oriente de Venezuela. Y son sobre avistamientos de globos divinos, ¿no? En los cielos, algo que ellos no le conseguían alguna explicación lógica, ¿no? Y bueno, en 1764, el saliente gobernador de Cumaná, Sancho Fernández de Angulo y Sandoval, envió una carta a su sucesor comentando sobre los feroces ataques indígenas, pero también me suena un detalle que llama la atención. Vamos a citarlo. En Cumaná, señor, nos divertimos mucho. Si no fuera por el hambre que pasamos, yo aconsejaría a vuestra excelencia que obtenga de su Real Majestad el cargo que yo desempeño. Cerramos, comillas, y concluía lo siguiente. Abrimos. De una vez nos asaltan los bárbaros, pero un globo los llama a capítulo. Cerramos, comillas, ¿no? Llama mucho la atención esto de que un globo los llama a capítulo, ¿no? Y bueno, se refería a un evento de origen desconocido, pues ocurrió en la ciudad de Cumaná y muy poco conocido por todos en aquel remoto rincón del Imperio Español, ¿no? Y las personas hablaban de una especie de globo de origen divino, ¿no? Que aparecía en los momentos más difíciles durante los ataques de los indígenas y estos aterrorizaron, pues terminaban huyendo, ¿no? Por eso es que dice que los llamaban a capítulo y por eso huían. Y años después, pues aparece una nueva mención sobre algo similar en otra parte de Venezuela, ¿no? Que fue narrado por el padre franciscano Antonio Caulín en la obra Historia Coreográfica y Evangélica de la Nueva Andalucía de 1779. Y bueno, él cita que en 1679 Fray Ruiz Blanco encabezó una expedición franciscana hasta la laguna de Azaca, esto es a orillas del río Unare, donde fundó una nueva misión, la de San Pablo de Azaca, ¿no? Y allí Ruiz fue testigo de un prodigio inexplicable, ¿no? eh, lo citamos. Sería como las 9 de la noche, estando aún muchos de los indios estaban despiertos, cuando se formó en el aire instantáneamente un globo de notable magnitud y claridad que duró por espacio de 3 minutos y corriendo hacia la parte del norte se desvaneció con tan estruendoso estallido como el de la mayor pieza de artillería. En el mismo instante fue visto y oído en el pueblo de Píritu, distante del de San Pablo a 10 leguas de camino. Cerramos comillas, ¿no? Y bueno, Caulín afirma que ha podido tratarse de un fenómeno de causas naturales, pero Fray Ruiz atribuyó a esta aparición un milagro del Altísimo, ¿no? Que alejó al demonio y atemorizó a los indios, tanto que rogaron ser evangelizados, ¿no?
Y bueno, desde entonces los provincianos hablaban sobre aquel globo divino. Y bueno, los hispanos asentados en esta provincia estaban completamente convencidos de que esta extraña aparición era muy real y su única explicación era que se trataba de la revelación de Dios, la salvación o perdición del alma, también podía significar, ¿no? Y esta historia la dio a conocer mi amigo Fabián Capeche, quien es miembro del Museo de Transporte en Caracas en sus investigaciones y que yo también recojo en mi libro Crónicas Sobrenaturales del Imperio Español. Así que bueno, vamos con el número 4 y el número 4 aparece en la portada del libro justamente y es este monstruo del lago Tagua, en la Capitanía General de Chile, ¿no? En lo que es geográficamente el sur del continente americano, ¿no? Ese sector austral, ¿no? Y es que en el año de 1784 eh, existe documentación en el Archivo General de Indias de un grabado que de un autor anónimo que dice lo siguiente el texto, vamos a citarlo. Este horrible monstruo aparecido a principios de este año 84 en la laguna de Tagua, en la estancia de don Próspero Elso en el Reino de Chile, el cual hacía muchísimo daño, comiendo cuanto animal iba a beber a dicha laguna, hasta que con mucho silencio le esperaban 100 hombres con bocas de fuego, y le cogieron vivo. Tiene 30 varas y media de largo, y la cola mucho mayor que el cuerpo. Las piernas tienen cerca de un cuarto. Pero las uñas son mucho mayores, la melena de la cabeza llega hasta el suelo de modo que le enreda los pies, la cola superior la juega con mucha ligereza, y a donde quiere sirviéndole de mano para asir la presa, cerramos comillas, ¿no? Y es muy interesante porque este dibujo fue hecho por las mismas autoridades de la Capitanía General de Chile, y acordémonos que cuando ocurrían todos estos fenómenos tenían que avisarlo a la corte para ver si podía ser un caso que pudiera ingresar en el Gabinete de Historia Natural de Madrid, ¿no? Y pudieran capturar a esta criatura para la colección real. Y el grabado primero fue enviado por la cercanía al Virreinato de la Nueva Granada, que también en el Archivo General de la Nación de Colombia existe una copia de este grabado y luego se envía el informe con el grabado a la península y llega, ¿no? Y es el que se encuentra en la Biblioteca Nacional de España, por cierto, ¿no? Y bueno, hay que decirlo, la noticia se regó como la pólvora y llegando incluso a la versión nacina, a la versión vecina de Francia. Y la leyenda del diario sensacionalista francés La Ciclée y otros más, pues la recogen, ¿no? Impulsando la idea de la captura de esta arpía y que inclusive llegó a entrar por el puerto de Cádiz, ¿no? Y incluyen grabados, ¿no? Y fue muy exagerada la historia, ¿no? Posteriormente, ¿no? Diciendo que esta criatura, pues, iba a pasar a las estancias de los reyes de España, ¿no? Y fue una historia muy vendida por los diarios sensacionalistas franceses, ¿no? Y bueno, la otra parte de la historia es que en 1833 Javier Errázuriz Sotomayor decidió desecar la laguna por las continuas inundaciones que le provocaba. Así que hoy en día ya no existe esta laguna, ¿no? Y bueno, quizás haya sido que la gente del lugar pues pudo avistar pues algún poco de paja o de ramas en la superficie de la laguna y desde lo lejos pues tendrían la sensación de ver una criatura pues acuática, ¿no? Un monstruo acuático. Así que es muy interesante, una de las historias pues conocidas, ¿no? De estos avistamientos monstruosos de la época virreina. Vamos con el número 5 y bueno, en el año de 1813 el insurgente José Antonio Páez es capturado en la provincia de Barinas por las fuerzas leales a la monarquía hispánica, procediendo el comandante realista de esa plaza, el catalán Antonio Puig, pues a realizarle un juicio sumario mediante un tribunal de guerra que condena a muerte a Páez, ¿no? Por sus crímenes cometidos durante la guerra. Y el tribunal decide realizar la ejecución el 6 de diciembre de 1813, pero curiosamente el día anterior había ocurrido la batalla de Araure, muy cerca de Barinas, por lo que los realistas estaban en alerta ante cualquier ataque de los insurgentes. Y esa misma noche ocurre un incidente que salva la vida a José Antonio Páez, ¿no?
Y Páez en su autografía publicada en el año de 1867, que por cierto llama al jefe realista Puy como Puy, y nos narra lo siguiente, abrimos comillas, la incertidumbre entre la vida y la muerte, entre la esperanza y el temor hacia mi situación muy penosa, fue la causa de aquel movimiento al haberse oído un tiro de fusil hacia la parte del río y al haber informado a Correa, mandado con un piquete a reconocer el paso, de que al otro lado se hallaba un cuerpo de infantería. El armado Puy reunió las tropas en la plaza y ordenó un nuevo reconocimiento. Al practicarlo y dar correa a la voz de quien vive, se le contestó, según dijo después, la América libre, soldados de la muerte. Entonces resolvió Puy marchar a San Fernando de Apure por la vía de Canagua, procurando únicamente escapar de los soldados de la muerte, que según aseguró Correa, eran muy numerosos, habiéndole permitido la claridad de la luna hacer un reconocimiento detenido. Este soñado ejército fue llamado después por los mismos españoles Ejército de las Ánimas y dio lugar a que posteriormente los habitantes de Barinas me dijesen en tono de broma, usted es un hombre tan afortunado que hasta las ánimas bendecidas le favorecen. Bueno, pues continuó su retirada hasta Achaguas y la ciudad de Nutria y fue también abandonada y quedó Barinas sin tropas, pero al retirarse los españoles se acercó un oficial al carcelero y le recomendó el cuidado de los presos, amenazándole con la pérdida de la vida. Se abría un solo calabozo, diciéndoles que las fuerzas salían a hacer un reconocimiento cerca de la ciudad y pronto volverían. O sea que a José Antonio Páez pues lo salva este ejército de las ánimas y pudo escapar de prisión, ¿no? Y se salvó de esa condena a muerte que seguro hubiera cambiado la historia de Venezuela, sin lugar a dudas. Así que bueno, vamos con el número 6. Es de los episodios más asombrosos vividos por el viajero prusiano Alexander von Humboldt, ¿no? Durante su periplo por la Capitanía General de Venezuela. Y es el caso de un hombre llamado Francisco Lozano, que era un labrador que había amamantado a su hijo con su propia leche. Sí, con su propia leche, ya que su mujer se encontraba enferma. Y bueno, el prusiano en su obra Viaja a las regiones equinocciales relata cómo en septiembre del año 1799, camino a las montañas de Cumanacoa, en el actual estado Sucre, llegaron al pueblo de Arenas y conocieron el caso de primera mano. Y si quieres, citamos a Alexander von Humboldt en su obra. Dice lo siguiente, en esta aldea vive un labrador, Francisco Lozano, que presenta un fenómeno de fisiología bien adecuado para sorprender la imaginación, aunque esté muy de acuerdo con las leyes conocidas de la naturaleza orgánica. Este hombre ha criado un hijo con su propia leche. Habiendo enfermado a la madre, el padre, para aquietar al niño, lo llevó a su cama y lo estrechó contra su pecho. Lozano, de 32 años de edad, no había notado hasta ese día que tenía leche, pero la irritación de la tetilla chupada por el niño trajo la acumulación de este líquido y la leche era consistente y fuertemente azucarada. Admirado el padre de ver engrosar la tetilla, hizo mamar al niño por 5 meses, 2 o 3 veces al día. Llamó por esto la atención de sus vecinos, mas no imaginó, como lo hubiera hecho en Europa, aprovechar esta curiosidad que excitaba. Los testigos oculares viven todavía y nos han asegurado que durante la lactancia no recibió el hijo ninguna otra alimentación que la leche del padre. Lozano, que no se hallaba en Arenas cuando nuestro viaje a la misión, fue a visitarnos luego a Cumaná. Lo acompañaba su hijo, que tenía ya 13 o 14 años. El señor Bonpland examinó atentamente el seno del padre y lo halló arrugado, como las mujeres que han criado. Observó que la mama izquierda, sobre todo, estaba muy dilatada, lo que nos explicó Lozano por la circunstancia de que nunca las dos mamas suministraron leche con igual abundancia. Y bueno, el gobernador de Cumaná, que era Vicente Iorbe, gran amante de las ciencias, haría un informe detallado del caso para el Consejo de Indias en Sevilla y así dar conocimiento del hecho registrado en la provincia a las autoridades españolas, ¿no? Y curiosamente, pues esto es un caso que se suele dar y es estudiado por la ciencia, ¿no? Y que estos casos de que los hombres pues pueden sacar leche, ¿no? Por las mamas. Y aquí en el libro pues lo documento, ¿no? Y hablo de ello, de este caso de que le llamo el padre en madre, ¿no? Porque es interesante como lo cuenta, ¿no? Alexander von Humboldt en sus crónicas, ¿no?
Y aunque el relato de Alexander von Humboldt parezca increíble, este caso pues es un síndrome de nombre galactorrea y es una manifestación que suele dar más de lo que se suele pensar, ¿no? O sea, es muy curioso este caso de galactorrea, pero bueno, que con toda posibilidad es posible que haya sucedido en aquella época. Así que bueno, vamos ahora con otro de los casos, ¿no? Es el número 7 de este top. Y bueno, vamos a hablar de una de las historias más impresionantes sobre anomalías congénitas humanas durante la época hispánica. Y es la vida del nativo de Ceiba, Playa, en la provincia de Yucatán, Isidro Martín Morales, quien nació en el año de 1754 y tenía la particularidad de que vino pues al mundo sin la mitad de su cuerpo y solo poseía la cintura para arriba, ¿no? Y según los archivos realizaba ejercicios con gran agilidad a pesar de esta anomalía anatómica, ¿no? Y en 1787 Morales se encontraba en una situación ruinosa y no podía llevar el pan a su hogar y sin empleo para mantener a su madre y a sus dos hermanas. Así que le escribe una carta al rey de España, Carlos III, manifestando sus penas. Indica que en la parte inferior de la cadena solo le colgaban dos masas de carne, ¿no? Porque no tenía piernas. Y Carlos III, un rey, hay que decirlo, muy empático, pues responde la solicitud el 22 de octubre de 1787 y le concede una ayuda anual de 50 pesos, ¿no? Que saldrán, qué decirlo, el quinto real que se depositaba en las cajas reales de la provincia. Y bueno, el medio hombre pues pudo subsistir y continuar su vida. Y para el año de 1802 pues Isidro ya contaba con 48 años de edad, quiere viajar a la península para conocer al rey, ¿no? Que era en aquel momento Carlos IV, y envía de nuevo una carta, ¿no? Pidiendo que la financiación del viaje eh, y poder realizarlo y así poder besar sus reales pies, como cita en la carta, y además señala lo siguiente, si quieren vamos a citarlo. Una producción rara en la naturaleza y la agilidad con que está dotado, el que suplica, pues, careciendo absolutamente de piernas, sube una silla o mesa y puesto a caballo, guardando equilibrio para caminar en él, lo que es raro según se manifiesta el retrato, que con la mayor humildad acompaña a vuestra majestad, siendo notorias las escoceses con que alcanza a sustentarse el exponente. Cerramos comillas, ¿no? Bueno, este retrato se encuentra en el Archivo General de Indias en Sevilla con el título de Retrato de Isidro Martín Morales, natural de Ceiba Playa, provincia de Yucatán, que con solo medio cuerpo realiza ejercicios con gran agilidad, que lo podemos ver en imagen, ¿no? De este vídeo. Así que bueno, muy interesante la vida de Don Isidro. Vamos con el número 8. Y el número 8 bueno, es un caso que no ocurre en el continente americano, pero sí en un continente donde España tuvo presencia. Se trata nada más y nada menos de que en la provincia de Batán, en la Capitanía General de Filipinas, ¿no? Y este territorio fue testigo del nacimiento de un animal monstruoso en el año de 1781, ¿no? Y el siguiente año de 1782, el gobernador José Vasco y Vargas envía un dibujo de este extraño ser al ministro del Consejo de Indias, don José de Galvez, dibujo que se encuentra, por cierto, en el Archivo General de Indias también, con el título de Diseño de un animal monstruoso nacido de una puerca en la provincia de Batán en 1781, ¿no? Que lo podemos también observar en imagen. Y bueno, en este informe donde aparece el grabado, pues fue remitido por Vasco y Vargas, por el gobernador, y se describe el animal como hijo de una cerda y y su peculiaridad estribaba en que tenía trompa, orejas y cola de elefante, ¿no? Además de que nada más parecido por ahora digno de enviarse y de la especulación de los naturalistas, que el extraño aborto figurado en el adjunto dibujo de una puerca con la particularidad que se explican. Así decía el llamado informe del gobernador Vasco y Vargas, ¿no? Y bueno, en este informe se envía porque, como hemos señalado anteriormente, el rey Carlos III de España y las Indias
había expedido una expresión del 1 de mayo de 1776 que citaba lo siguiente: para que las autoridades de todos los dominios de su majestad puedan hacer, escoger y preparar y enviar a Madrid todas las producciones curiosas de la naturaleza que se encuentren en las tierras y pueblos de sus distritos, a fin de que se coloquen en el Real Gabinete de Historia Natural que su majestad ha establecido en esta corte para beneficio e instrucción pública. Cerramos comillas, ¿no? Para ver si pasaba a formar parte de la colección del Real Gabinete de Historia Natural de Madrid, ¿no? Y bueno, el animal fue preservado, ¿no? Según las creencias de la población autóctona, cita Vasco y Vargas en lo siguiente: dentro de una redoma entera en espíritu de agua ardiente. Y hay que decirlo, este caso fue uno de los primeros casos teratológicos eh, registrados, ¿no?, en los dominios ultramarinos de España y remitidos al Real Gabinete de Historia Natural de Madrid. Y el mismo gobernador José Vasco y Vargas acota en su informe que no se mandaba el animal hasta a la península por lo siguiente, citamos: por recelar no llegaría a causa de los largos caminos por tierra que se ofrecen por la vía de Acapulco, y se remitirá cuando se proporcione ocasión por la vía del Cabo u otra oportuna. O sea, que estaban buscando de que se hiciera directamente el viaje por el mar, ¿no? Porque a lo mejor iba a ser contraproducente físicamente el viaje para esta criatura. Así que bueno, interesante este caso del monstruo, el llamado monstruo de Batán, como lo llamaban los pobladores de Batán en las Filipinas en aquella época. Vamos con el número 9. Y bueno, luego de la instrucción dada en 1776 por el rey Carlos III de España para remitir estos casos teratológico y enriquecer la colección del Real Gabinete de Historia Natural de Madrid, el 3 de agosto de 1782, el virrey de la Nueva España, que era Martín de Mayorga y Ferrer, recibe otra real cédula que señalaba lo siguiente, abrimos comillas: con el loable fin de perfeccionarse en los diferentes ramos que comprende el conocimiento de la naturaleza, y con el encargo particular de recoger para el gabinete y jardín imperial todas las curiosidades posibles y contenidas en los reinos animal y vegetal, ha dispuesto el emperador pues pase a ambas Américas los cuatro sujetos siguientes. Este es el emperador de Alemania: Mr. Heidegger, subdirector del Real Gabinete Imperial de Historia Natural; Mr. Marter, profesor de Historia Natural en el Colegio Imperial Teresiano; y Mr. Voss, jardinero del Palacio Imperial de Schönbrunn; y Mr. Moll, pintor imperial, ¿no? Y bueno, Mayorga ordena, el virrey Mayorga ordena que se informe de cualquier caso que ocurra en la Nueva España, y en 1789, uno de sus sucesores, el virrey Juan Vicente de Güemes, será notificado de un fenomenal caso de malformación congénita, que se trataba de un niño de nombre José María, nacido en Querétaro el 12 de diciembre de 1788, hijo de una pareja de indios otomíes, ¿no? Y bueno, el informe hecho por los médicos que lo analizaron cita que era lo siguiente, abrimos comillas: monstruoso referido niño, y que su monstruosidad consiste en tener, como tiene, cuatro piernas y otros tantos pies, y en ellos 23 dedos, cuatro nalgas, dos miembros viriles, dos bolsas testiculares, y en un solo teste en cada bolsa, que en todas las demás partes de su cuerpo es perfecto el referido niño, y que se halla robusto y bien nutrido como aparece lo que se ve. Cerramos comillas, ¿no? Bueno, posteriormente se le encargó al artista Josep María de la Vega que dibujara al niño, y la ilustración que encontramos en el Archivo General de Indias tiene el siguiente nombre: dibujo de un niño de mes y medio de edad, nacido con una malformación, hijo de Antonio Ramón y María Isabel, indios otomíes, nacido con una malformación el 12 de diciembre de 1788 en la hacienda de Jalpilla, en Querétaro, ¿no? Y este caso, además de ser remitido a España, fue reseñado en su época por el periódico mexicano La Gaceta, ¿no? Y bueno, hay que decirlo, el virrey de la Nueva España anteriormente pues había solicitado la ayuda de científicos de Europa para investigar más casos para la colección del Real Gabinete de Historia Natural en Madrid, en Madrid. Y bueno, todos los informes que eran remitidos desde América pues lo encontramos en el Archivo General de Indias en Sevilla, ¿no? Y bueno, ya estamos llegando al final de este top 10. Espero que esté siendo de su agrado.
Y el último de estos casos, el número 10 es uno que yo disfruto mucho, ¿no? Y que está aquí en mi libro Crónicas Sobrenaturales del Imperio Español, Rarezas, Misterios y Fenómenos Paranormales, que está disponible a la venta en Amazon, ¿no? Y, y este es el caso del llamado gigante de Chilapa, que es nada más y nada menos que Don Martín Salmerón y Ojeda, un hombre que nació en 1774 en el rancho de Aculco, cerca de Chilapa, en el Virreinato de la Nueva España, y que llegó a medir más de 2 metros. Imagínense medir más de 2 metros en aquella época, donde pues la altura promedio podría ser 1,60, ¿no? Tuvo que haber llamado mucho la atención en aquel momento. Y en el año de 1796, cuando ya Martín tenía unos 22 años, pues hace un viaje a la capital del Virreinato de la Nueva España, Ciudad de México, y inmediatamente pues llama la atención de las autoridades virreinales, ¿no? Y inclusive el virrey de la Nueva España, que era Miguel de la Grúa y Talamanca, pues manda a llamarlo, ¿no? Para conocerlo y verlo en persona, este hombre que medía más de 2 metros. Inclusive en la Casa de la Moneda de Ciudad de México, pues lo mandan a llamar para que pudiera, pues, manipular toda la maquinaria que se utilizaba para la acuñación de las monedas, que se dicen que se necesitaban más de 2 hombres para manipularla, pues este hombre, Martín de Salmerón y Ojeda, el gigante de Chilapa, pues podía él mismo, él solo, pues manipular, ¿no? Estas máquinas para acuñar monedas. Y bueno, hay que decirlo, Martín y Salmerón y Ojeda en ese mismo año de 1796 quedará retratado para la posteridad porque el Ayuntamiento de Ciudad de México manda hacerle un dibujo, un retrato, ¿no? Que su autor es José María Guerrero, y hoy en día pues pueden ver este retrato en el Museo Nacional de Historia en el Castillo de Chapultepec, ¿no? En la Ciudad de México. Bueno, y Martín pues empezó a ganarse la vida haciendo pues algunas demostraciones de fuerza, ¿no? En las casas de los ricos novohispanos de la época. Inclusive llegó a visitar algunas otras poblaciones, llegó hasta la Capitanía General de Guatemala a presentarse, ¿no? Inclusive eh, en el año de 1812, en el actual Guerrero, también hablan de que pudo presentarse, ¿no? Y bueno, ya en ese mismo año de 1812, pues él estalla la guerra de secesión o de independencia de México, y Martín pues era un hombre fiel a la monarquía hispánica y engrosa pues el ejército realista del Virreinato de la Nueva España para luchar contra los independentistas. Y en una de estas batallas que hubo en México, pues fue capturado por los insurgentes, y eso sí, le perdonaron la vida porque le llamó mucho la atención, un hombre que medía pues más de 2 metros, ¿no? Por su singularidad. Y se dice pues que el jefe insurgente, José María Morelos y Pavón, pues le perdona la vida, porque le ofreció pues incorporarse como escolta personal durante un tiempo, ¿no? Y al final pues Martín Salmerón y Ojeda, el gigante de Chilapa, pues tuvo que ser uno de los guardaespaldas, ¿no? De este líder insurgente José María Morelos y Pavón. Y bueno, una vez terminada la guerra, pues se retira, ¿no? A una hacienda en su natal Chilapa. Y hay que decirlo, ya una vez que termina la guerra, pues la situación económica del virreinato pues es deplorable, y ya no podía pues ganarse la vida haciendo estas presentaciones que nos recuerda mucho las presentaciones de esos freak shows del siglo XIX en los Estados Unidos, ¿no? Y sin duda es uno de mis casos favoritos, de hecho, sale en la portada del libro, ¿no? Este del gigante Martín Salmerón y Ojeda, el gigante de Chilapa, que al final, como hemos dicho, pues
se retira a una vida más privada en su rancho de Chilapa, en el Virreinato de la Nueva España. Así que bueno, amigos, hemos llegado al final de este top 10. Espero que haya sido de su agrado. Recuerden que si les gustó este video, darle me gusta y compartirlo para así llegar a más público. Y bueno, ya saben que mi libro Crónicas Sobrenaturales del Imperio Español pues está a la venta en Amazon a nivel mundial, tanto en el Amazon de México como en el Amazon de España, como en el Amazon de Estados Unidos, pues pueden adquirir mi libro Crónicas Sobrenaturales del Imperio Español. Si quieren ser mecenas o patrocinantes de nuestro proyecto de divulgación histórica, pueden hacerlo a través del Patreon de Venezuela Provincial. Con tan solo un euro, pues ya nos están ayudando en esta labor de investigación histórica. Aprovechamos para enviarles un fuerte saludo y abrazo a nuestros mecenas y patrocinantes, como lo son Gabriela Arrieta, Ángel Suárez, Juan Cristóbal García, Lomeli Sam, Daniel Sierra, Domingo González, Miguel Curvelo y la miembro de nuestro canal de YouTube, África del Valle, que esa es otra forma que también nos pueden apoyar siendo miembros de nuestro canal de YouTube. Así que bueno, amigos. Esto ha sido todo por el día de hoy. Si tienen algún otro tema que quieren que tratemos en nuestro top 10, pueden comentarlo en la cajetilla en la parte inferior del video. Así que bueno, amigos, hasta una próxima oportunidad y chau, chau. Adiós.